y sol, grita el viento desde el norte, late el monte, ruge el Ebro, suena el eco en cada corte. Empieza el juego, desde la cueva al pabellón, la pasión no entiende el frío, cada pase lleva historia, cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias, en la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor, en la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire, en la grada su memoria, el legado de a voz. Somos ritmos, somos piedra, somos fuego en la razón. Desde 675 somos voz, somos pasión. Desde 675 vibra fuerte Aragón. No hay red que nos contenga, ni reloj que nos derrita. Hay futuro en cada esquina, hay coraje en cada pista. Canteras con cicatrices, banderas sin abandonar. Esta tierra no se rinde. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Probablemente desde que en el 2002 se constituyera el actual Casademont Zaragoza haya habido apenas un puñado de partidos, ya los ascensos a la ACB, con la trascendencia del partido que mañana nos enfrenta contra Praga. Y sin ninguna duda, ninguno de tal calado desde que en la temporada 2020-2021 comenzase a competir el equipo femenino. El propio Carlos Cantero decía sobre esa hipotética victoria de mañana que estaría esa victoria por encima de una Copa de la Reina o de una Supercopa. Y es que efectivamente estar entre las 6 mejores de Europa es algo que no está al alcance de la gran mayoría. Sin ir más lejos, Valencia Basket, Mersin y ojalá Praga se habrán quedado fuera de la Final Six si ganamos mañana. Pero pase lo que pase, Casademont Zaragoza no estará solo. Mañana estarán acompañadas de un Felipe que rozará el lleno en otra cita con la historia. Pero entre tanto, y mientras llega el partido de mañana, el resto de baloncesto aragonés se abre paso y en segunda federación, Peñas Huesca ganó a domicilio en la pista del Molina Basket 69-76 y CBZ cayó en la pista de Spanish Basketball Academy otra vez en la prórroga 103-96. Tercera FEP, Tarragona ganó al Findén, que se hunde mucho ya en la tabla, Barbastro cayó contra Mollerusa, Cornella venció también a la Muela y solo se salvó de la quema Cuarte, que venció a Menorca 76-62. Y como bien sabéis, hoy tenemos a dos pedazos de invitados tremendos, así que no me alargo ni un segundo más y que pase la mesa al completo. Muy buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, Aldara, Víctor, Hola. Mara, Willy, Ramón, Pablo, ¿cómo estáis? Vaya programa que se viene hoy, ¿eh? Sí, Pues le damos la Hello. bienvenida ya tenemos aquí. a Olga, ¿qué tal? Olga y Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿qué tal? Bueno, lo primero, gracias a vosotros dos por estar, que además a estas horas, 21 a 34 horas, es hora de que rujan las tripas y haya un poquito de hambre. Así que gracias por adelantado, por estar con nosotros y con nosotras para analizar un poquito cómo están las cosas en el baloncesto y en este panorama para Casademont. Y también os preguntaremos que nos digáis algo de cómo veis a Casademont Zaragoza. Así que, bueno, os lanzo esa primera pregunta. Dale, Chema. El marrón. Bueno, lo primero empezar, ¿no? Deseando la mayor de las suertes, ¿no? Para el equipo femenino. Además, tengo desplazada parte del equipo de compañeros de Movistar Plus que están ya por Zaragoza, o sea que espero que mañana puedan conseguir la victoria. Y bueno, y hablando del equipo masculino, pues bueno, evidentemente
pues creo que la primera parte de la temporada ha tenido, digamos que más sombras que luces. A mí me gustó la apuesta por Jesús Ramírez, un entrenador que venía a hacerlo bien en Alemania, entrenador del año y sobre todo un técnico que había sido capaz de sacar a jugadores adelante cuyo rendimiento en su equipo, rendimiento individual, había redundado en el equipo a nivel colectivo. Pues me viene a la cabeza, ¿no?, el propio David Kramer, Dustin Sliva, ahora que tenemos aquí a Olga y que le conoce bien de Murcia, incluso, ¿no?, el año pasado Arnas Belica, el base lituano, que ha vuelto a jugar Eurocup en Neptunas y del que seguro este verano se va a hablar bastante porque tendrá pues novias importantes en el mercado y bueno, de hecho, pues el actual equipo de Jesús Ramírez en Alemania pasando francamente mal la tabla clasificatoria, me ha cambiado también de entrenador. A mí me pareció una apuesta interesante, pero pues bueno, al final las cosas no han acabado de salir. Si a eso sumamos pues la lesión importantísima de Travel Haynes, pues el club ha buscado un golpe de timón en el puesto de entrenador. Bueno, totalmente lícito, sobre todo pues cuando ves que hay equipos por debajo de la tabla clasificatoria que vienen apretando o que pueden pues ponerte en dificultades de cara a mantener lo que siempre decimos que es clave en los equipos, que es el valor de tener una plaza en la Liga Endesa. No hay mucho más allá. Creo que a nivel de juego y de regularidad, pues creo que prácticamente el jugador más consistente ha sido Santi Justa en todos los momentos de la temporada. Y luego creo que en este baloncesto moderno en el que nos movemos, pues hay algo que llama mucho la atención. Yo en los últimos años pues siempre hago una comparativa entre la tabla clasificatoria y muchas de las estadísticas, y una pues que tiene una interrelación importante es la de pues, que los equipos que más meten o que más capacidad tienen de meter tiros de tres están más arriba. Creo que Casa de Monzaragoza es el equipo que menos triples mete de toda la Liga Endesa, con 7 por partido. Y bueno, creo que ese déficit a la hora de construcción de plantilla pues es un déficit importante. ¿Y ahora qué digo yo? Bueno, lo primero, gracias por contar conmigo otra vez, porque desde el año pasado no nos habíamos vuelto a ver, a conectar. Quiero empezar como Chema, ¿no?, deseándole muchísima suerte al equipo femenino. La gente que me sigue un poco en redes ya sabe que yo soy una loca de las chicas, que veo todos sus partidos, pero vamos, que lo dije hace mucho tiempo que no me cabe dudas de que estarán en su Final Six, así que muchísima suerte. Y del equipo masculino, pues coincido un poco como Chema. Fíjate, ahora que ha ganado Baskonia la Copa, ¿no?, y que nosotros venimos de Valencia, yo regresé ayer, me imagino que Chema también, cómo empezó Baskonia la temporada precisamente en Zaragoza, perdiendo bien, Galviati súper cuestionado, es verdad, bueno, que ellos venían de Euroliga, que la Euroliga empezó antes y demás, pero fíjate dónde estaba ayer un equipo levantando la copa y dónde estaba otro. Yo creo que la primera parte de la temporada, porque queda mucho y bueno, pueden pasar muchas cosas en todos los equipos. La primera parte de Zaragoza para mí de Casa de Mons para mí ha sido decepcionante. Es verdad que tenían caras nuevas, que tenían un entrenador nuevo, pero bueno, la confección de la plantilla también, no individualmente hay jugadores muy buenos, pero no sé si como equipo es un bloque que unos pegan con otros, ¿no? Y luego ha tenido pues esa baja de Belhains, que es el jugador o uno de los jugadores más importantes, ¿no? Pero bueno, por sensaciones, por actitud también en muchos partidos, porque esto tú puedes ganar y puedes perder contra cualquiera, se ve en todos los partidos de la liga, pero muchas veces el cómo también es importante, y yo creo que el cómo de Casa de Mon en muchos partidos pues ha sido decepcionante, pero bueno, queda mucha temporada, sobre todo el cómo de Europa también, ¿no? Estamos viendo cómo Bilbao arrolla en todos sus partidos, como el UCAM Murcia también rota en muchos partidos. Mi hijo, lo siento.
Adiós, que duermas bien. Adiós. Perdón. Se va a la cama. Decía que Europa también, muy importante, ¿no? Que estamos viendo cómo los dos equipos españoles están llegando por lo menos a las eliminatorias y que Casa de Mon se quedase a 2 jornadas todavía de terminar esta segunda fase sin opciones. Bueno, pues yo creo que fue muy decepcionante. Así que vamos a ver a partir de ahora. Yo os quería comentar, vosotros que os movéis también en más allá de comunicación como tal, en mentideros tenéis ahí conexiones que os pueden pasar información y tal. Este año con Jesús no ha funcionado, pero es que con Porfirio tampoco. Hablabas de Bilbao con Jaume Ponsarnau, aquí tampoco funcionó, luego ha funcionado fuera. No sé qué se dice, qué se habla de Casa de Mon, porque está claro que hay algo que pasa en el club. No sé si es solo en el masculino, obviamente, pero hay algo que pasa ahí que hace que no funcionen las cosas. No sé si vosotros pues, os ha llegado alguna, no información, no gente que vaya a criticar, pero alguna otra opinión que nos pueda a nosotros situar un poco en el por qué pasa esto con el masculino desde hace tanto tiempo. Bueno, yo creo que al final pues hay veces en las que hay situaciones, sobre todo de cambios en la toma de decisiones, de cambios en las direcciones deportivas. Creo que al final, cuando, por decirlo así, tú tienes lo que llaman en Estados Unidos, ¿no? Una front office, ¿no? Una directiva con las ideas muy claras, sobre todo a nivel de gestión de club y sobre todo a nivel de tranquilidad, eso se acaba transmitiendo abajo, ¿no? Creo que todo está un poco, podríamos decir, intercomunicado. Y pasa un poco además estamos hablando de una situación, ¿no? De Casa de Mon Zaragoza, pero que también pasa en otros clubes de baloncesto de España. Podéis ver, ¿no? Lo bien que le va al Movistar Estudiantes femenino en términos generales en las últimas temporadas, y dónde está el equipo masculino que está en Primera FEP y pese a tener presupuestos importantes pues no ha conseguido volver a la liga endesa. Sí está claro que bueno, pues que al final es sorprendente, pero prácticamente el único que ha funcionado en cierta medida o los años más tranquilos prácticamente ha sido con Porfi, ¿no? Es decir, porque con los demás entrenadores, pues no sé si al final la presión de ¿no? Una masa social tan fuerte, un pabellón ¿no? que impone tanto. Yo recuerdo que para descanse a José Luis Abós, que él me decía que una derrota en Zaragoza eran como una racha de 7 en Inca, ¿no? En Leboro de aquella época, ¿no? Pues bueno, pues creo que todo eso influye. Creo que hay, pues, yo no diría que un motivo único, creo que hay una amalgama de motivos, una mezcla de ciertas situaciones, pues que seguro suman y condicionan. Yo creo también, ¿no? Además de lo que dice Chema, que es muy importante tener claro un poco el proyecto. Quiero decir, todos los veranos no se sabe qué competición europea se va a jugar. Y eso te marca la confección de las plantillas. Más allá de que casi ningún equipo sepa cuántas plazas va a tener una competición, cuántas otra y demás, ¿no? Pero con Casa de Mon pasa que siempre se rumorea que va a jugar la Eurocup y luego no la termina jugando. Y hablas con jugadores y te dicen, no, a mí me dicen que jugamos la Eurocup. Y no la terminan jugando y ya la temporada no empieza bien porque igual algún jugador lo has firmado pensando que iba a jugar una competición que posteriormente es que no juegas la Eurocup, es que no juegas la BCL tampoco, es que juegas la siguiente, ¿no? Entonces, eso te acaba un poco minando desde el principio. Recuerdo, por ejemplo, el año de Ponsarnau, que Ponsarnau da una entrevista, no recuerdo si era en Superdeporte o en qué medio valenciano, no recuerdo ahora cuál, ¿no? Que decía, nosotros vamos a jugar la previa BCL y demás. Y luego no la juegas, terminas jugando directamente la FIBA Eurocup. Entonces, es como decir, entonces tú
¿para qué has confeccionado la plantilla o para qué competición? O te vas a 5 interiores o te vas a 4, sobre todo si juegas competiciones FIBA necesitas 5 cupos y yo creo que es verdad, ¿no? Que han pasado muchos entrenadores y no terminan de funcionar ninguno, pero la estructura o los equipos, porque hay muy buenos jugadores y se ha invertido mucho dinero, por ejemplo, en la plantilla de este año, porque por Ramírez pagas cláusula por sacarlo y le firmas 2 más 2. Por Robinson también negocias con Manresa el derecho de tanteo. Quiero decir que además de sus fichas hay jugadores que te han costado pues un dinero importante hacerte con ellos, ¿no? Las renovaciones que se han hecho. Pero no terminan de salir porque yo creo que no termina de haber como un proyecto. Vale, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la filosofía? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuál es la identidad? Sí, pero es que tú, Olga, creo que acabas de dar en una de las dianas, ¿no? Es que concatenas proyectos que no consolidas, quiero decir. Es que lo mismo Jesús Ramírez, claro, ¿cómo vas a decir que en una oferta de ACB, no? Está claro. Es difícil decir una oferta de ACB, pero es que lo mismo, os voy a poner un ejemplo, estoy hablando por hablar, ¿no? Es que lo mismo, Jesús Ramírez no cuenta con Duljevic y tiene que tragar con él porque viene de un proyecto de un entrenador anterior con el que tienes que comulgar a la fuerza porque es un jugador que tiene contrato y no puedes sacarlo, ¿no? Al final también a mí, mi sensación desde fuera es que al final pues llevas, ¿no? Encadenando entrenadores que salen con su proyecto, con su libro de estilo. No, está claro. Que tienen que algunos que, ¿no? Que tragarse. Pero por eso lo decimos siempre, que lo primero que hay que hacer es fichar al entrenador, porque si no algunos jugadores, Sí, es verdad que algunos ya claro, tenían contrato, pero cuando Ramírez firma ya sabe que Dubi tiene contrato y fichas a Soriano. Claro, pero esta opción, mejor dicho. Sí, pero al final es un problema importante, ¿no? Es un problema importante porque al final pues no eres capaz de hacer un proyecto un poco en serio. Sí, sí. No desde cero, es muy difícil hacer un proyecto desde cero por las situaciones contractuales, pero casi desde cero, ¿no? O sea, yo traigo un entrenador en el que confío totalmente y, hombre, pues un poquito, ¿no? Tabla rasa, pues decide tú y haz tú, ¿no? Bueno, ahora que hablabas tema de proyecto, Joan Plaza, por ejemplo, en su presentación, sí que hacía alusión ya no solo lo que queda de temporada, sino a que le gustaría estar en el proyecto de la temporada que viene. ¿Consideráis que dentro de lo que había en el mercado Joan Plaza es la persona idónea para intentar resurgir a este Casademont? Bueno, yo creo que es un entrenador que experiencia tiene muchísima en la liga. Creo que eso está fuera de toda duda y que en estas situaciones lo que necesita es alguien que tenga experiencia. Pero para mí lo más importante cuando estás en una situación comprometida en la competición, al margen de tener un entrenador con experiencia, es sobre todo mantener la calma y intentar controlar la situación, no que la situación te controle y te domine a ti, porque al final es muy fácil y muy sencillo lo que voy a decir, pero es difícil hacerlo. El que menos nervioso se pone es el que se queda. Es decir, el que más nervioso se pone es el que desciende. Es decir, al final lo habéis visto con todos los respetos para Covirán Granada, que ya sabéis la plaza en la que está la tabla clasificatoria. Es decir, al final ha intentado hacer una cantidad de movimientos, una cantidad de cambios de timón y de golpes hacia un lado, hacia otro, buscando soluciones pues en el arranque de temporada y al final pues lo has convertido, podría decir, en un barco a la deriva, ¿no? Has agotado prácticamente todos los cambios de fichas, queda un mundo de temporada. Por eso creo que hay que estar tranquilos, hay que trabajar, confiar en lo que hay y sobre todo estar abierto a si aparecen oportunidades interesantes. Nada más, ¿no? Y la cuestión es eso, pues vamos a ver también el encaje de Joan con toda la familia, ¿no? Pero me parece un entrenador totalmente capacitado para revertir el rumbo y seguro pues que después de esa experiencia en Andorra pues tiene ganas de hacerlo bien. Que además debuta, ¿no? En Andorra. Sí, qué curioso. Sí. Bueno, yo además de la experiencia que me parece fundamental, ¿no? En la Liga Andesa. Bueno, y relacionado con eso, creo que también quizá le tengan más respeto también no quiero decir que los jugadores no tuviesen respeto a Ramírez, pero
el hecho de la trayectoria que ha tenido Joan Plaza, muchas veces los deportistas, te iba a decir los jugadores, pero no de Casa de Mon, de cualquier equipo y de cualquier deporte, todos los deportistas son egoístas por naturaleza. He entrevistado a 1000 deportistas y ellos miran por él y tal, pero cuando tienen delante a un tío con un bagaje, una experiencia y todos los equipos que han entrenado a Joan Plaza, bueno, pues al final el deportista le respeta mucho más. Y yo creo que eso también es algo que va a ser muy importante en el tramo final de temporada. Oye, yo quería haceros una pregunta, Comentáis, ¿vale? perdona, Sí, yo comentáis voy a que preguntar. sobre el entrenador, ¿no? La salida de Ramírez parecía obvia y la entrada de Joan Plaza, pues bueno, a priori parece acertada, ¿no? Por la experiencia, bagaje y la situación que tiene el equipo. Pero ¿consideráis que la plantilla nos puede permitir llegar mucho más allá de la salvación? Porque yo ahí es donde tengo mis dudas. O sea, lo fácil es echar al entrenador. Quizás es la única solución que te quede ya, ¿no? A estas alturas. Pero, ¿cómo veis vosotros la plantilla actual? Para poder tener acabar la Pero, temporada. ¿qué es pelear por algo más que la permanencia? Quiero decir, Bueno, o sea, pues, el top 8 son aviones, no sé no si sé. alguien llega, si acaso Bilbao puede pelear, pero Bueno, si pues no sé si se quizás tener mueve, ¿eh? alguna opción, incluso ya no de quedar los 15, ¿no? Pues quedar un poquito más por arriba para intentar entrar en BCLs o incluso en la FIBA Eurocup. Es que ya sabemos, ¿no? Si tú no juegas en Europa, hay jugadores que ni quieren venir, Eso es verdad. sea la competición que sea. A mí es que, por lo que yo haría, por mi concepción de plantilla y mi concepción de baloncesto, me parece que la plantilla está descompensada. Mucho. Esa es mi opinión. Luego, bueno, hablaba de lo de los triples. A mí Devin Robinson me parece un grandísimo jugador, pero es un jugador que tiene una idiosincrasia particular. Es decir, no es ni un 4 ni un 5, es un 4,5. Es decir, es un jugador de media distancia, de los que no hay. Y tienes que aprovecharle ahí. Pero, por ejemplo, a mí la plantilla me parece que adolece de un 4 tirador, aunque tengas un 5 tirador, que es Duljevic, ¿no? Por poner un ejemplo. Luego tienes la baja de un jugador importantísimo, no solo en la producción ofensiva, sino en la generación para sus compañeros, como es Trevel Haynes. Bueno, yo creo que los parches de los fichajes te pueden ayudar, pero son parches para pasar lo que queda de curso y acabar la temporada y podríamos decir vulgarmente, no salvar los muebles, ¿no? Sí, es decir, Sí. vamos a ser sinceros, es decir, pues la oportunidad de Washington, que a mí me parece un jugador interesante y más con su estatus, ¿no? de pasaporte, de salir de Rusia se te plantea y creo que es un buen fichaje y bueno, y creo que al final pues es lo que hay, es lo que tienes, pero claro, al final es que volvemos al inicio de todo esto. Yo no sé si mi sensación en muchos partidos es que he visto a muchos jugadores más jugando individualmente que buscando ser un equipo. Y eso es lo realmente preocupante y en eso es lo que tiene que meter el bisturillo en plaza. Pero claro, pues también, pues como cada jugador es de un padre y de una madre, es decir, cada jugador, pues claro, luego también, pues imaginaros, ya no solo para Washington, que es un escaparate tremendo, sino pues para Richardson, ¿no? Es decir, pues también hay que hacerles ver a ciertos jugadores que aquí el objetivo es un objetivo común y que no es un escaparate solo para ellos, ¿no? Y claro, pues que hay muchas cosas que limar y creo que Joan Plaza tiene mucho trabajo. Sí, muchas veces a mí me pasa cuando veo los partidos de Casa de Mon que me pregunto, ¿quién es el líder? ¿Quién es el líder? El líder es, para mí, y cada uno quizá tenga una concepción de lidereo o de liderazgo, no es el que mejor estadísticas tiene o el que más talento, un líder engloba muchas cosas y no lo veo, yo no lo sé identificar, ojo, desde la pantalla, que muchas veces no se perciben las mismas sensaciones en la pista
o en cubrir la actualidad del equipo del día al día. Pero yo no estoy en esa ciudad y no les he visto en directo, solamente el partido en Murcia este año, ¿no? Y sí que, porque además hubo alguno que se peleó en el banquillo y tal. Entonces, pero sí me pasa que no veo un líder y quizá tampoco lo transmitía Ser Ramírez por lo que se veía luego en la pista o en las ruedas de prensa, ¿no? Entonces, es como que me faltan muchas cosas, además de, como ha dicho Chema, de ver que la plantilla está descompensada. Podría ser Joaquín, pero... Bueno, a mí Joaquín me encanta y tiene Os iba- carácter os y iba- demás, pero no sé si Joaquín le puede decir a Dubi ciertas cosas o Joaquín le va a decir algo Claro, a Richardson, porque Richardson le va a Es que decir, ahí- ¿pero tú quién claro, eres? es que ahí tocamos otro talón de Aquiles, como hablaba Olga, del bagaje. En lugar de bagaje, podría decir la ascendencia que puede tener Joan Plaza sobre los jugadores. Claro. Pues es qué ascendencia puede tener pues un chaval joven que se está haciendo, que viene de estar cedido. Es un jugador que a nivel de liderazgo tiene muchísimo carácter, si recordáis. Pues bueno, en aquel Betis con muchos problemas, ¿no?, extradeportivos, económicos, fue el auténtico líder que puso contra las cuerdas a Estudiantes en unos cuartos de final por el ascenso previos a una Final Four. Pero claro, pues lo que decía Olga, a Dubi, a Richardson, ¿sabes? ¿Quién es capaz de un poco de, ¿no?, de desatarle las zapatillas, por decirlo así? Sí, total. A ver, yo creo que lo intenta. Pero yo creo que es un proyecto de líder para dentro de unos años. Pero... Sí puede ser, pero claro, es muy joven y acaba de venirte el americano a salvarte un poco y dices, Total. hostia, pero tú quién eres, ¿sabes? Claro, el problema es que necesitábamos algo ya. Para dentro de 3 años no sé lo que va a pasar, pero este año de momento la situación era la que era y es la que es, ¿eh? O sea que ojo que... Ya, pero me refiero, Joaquín ahora es tu líder a 24 de febrero, No, pero en septiembre iba afuera. No, Totalmente. pero además a un chaval, que me perdone si lo escucha, pero entendedme que le llame chaval, no se le puede colgar un marrón como este. Exactamente, eso aparte. Liderazgo en una situación como esta. Esto es así como a un, ¿no?, como a un junior en un equipo senior no le puedes, ¿no?, pues dar esa presión. Pues Está claro, y eso también, que también va en el sueldo, que igual debe ser el líder el que cobra el triple. Es un poco de carisma también. Chaval tampoco es, tiene 26 años, pero es verdad que por experiencia en ACB no tiene tanto bagaje, ¿no? Pues evidentemente los Dublevich, incluso un Richardson, ¿no?, que te viene de 10 años en NBA, pues deberían coger ese testigo. ¿Lo van a coger? Pues no lo sé. No bueno, lo sé. pero hay también la clave, ¿no?, la clave de la llegada de Joan, que sea capaz pues de involucrar más, no solo deportiva, sino a nivel de vestuario, a ciertos jugadores que lo mismo pues no han tenido ese peso que deberían haber tenido, ¿no? Por eso también el cambio de entrenador, que tendrá que hacer cambiar el chip a ciertos jugadores. Total. En vestuario de primeras. Sí. Hombre, yo de vestuario es que no lo conozco, ¿sabes? Entonces no sé cómo funciona, pero bueno, pues hay muchas cosas que se ven en la pista, como he dicho, que te hace falta un líder y creo que Joan, o sea, que el líder ahora es Plaza. Sí. Bueno, lo cual tampoco es malo, ¿no? Quizás sea lo que se necesita, ¿no? Sí, porque en el banquillo con esa fuerza. Hombre, San Miguel entró a echarles la bronca y, pues bueno, le tocó a él, a Rodrigo. Oye, y cambiando un poco de tercio ya sobre Casademont, a mí por lo menos me gustaría también un poco conocer vuestra opinión respecto a, pues un cambio de tercio total, ¿eh?, al tema de NBA en Europa, ¿no?, que aunque no es oficial, pues ya se lleva muchos años rumoreando, este año más. ¿Hasta dónde nos podéis contar un poco qué formato creéis que va a tener respecto a clubes, formato regular o puntual, y cómo afectará esto a la ACB, ¿no? Porque evidentemente realmente lo que mueve todo esto es el dinero y yo no sé cómo va a afectar a los equipos en ACB. Sí, bueno, yo os contesto. Yo tengo cero info de esto, o sea que no tengo ni idea. Y me voy rápido porque tengo que saltar a otro podcast. Siento solo haber podido estar este ratito con vosotros, pero bueno, yo de momento soy bastante escéptico. Es decir, creo que
bueno, todavía no tenemos una hoja de ruta clara, creo que están buscando inversores, están buscando dinero, financiación. Y bueno, vamos a ver la NBA hacia dónde tira. Parece que la idea es más ir hacia mercados que hacia clubes, pero tampoco tengo claro de que esto vaya a perjudicar, quiero decir, a nivel competicional a la Liga Endesa. Será pues una competición europea, si sale adelante entre semana, que tendrá sus partidos, pues como una más de la que ya tenemos y que solo nos sirve para que los espectadores y los seguidores pues estén más perdidos que nunca. Pero por lo demás, bueno, yo creo que todavía estamos un poco pronto. Lo cierto y verdad es que, bueno, pues que la NBA está buscando inversores, clubes, mercados, sitios donde crea que hay potencial y vamos a ver cómo se financia esto, ¿no? ¿Quién paga la fiesta, no? Que es lo importante. Pues si ya sabemos que el baloncesto es un deporte meramente deficitario, pues imaginaros que ¿no? Si hay que pagar más a mayores, ¿no? Hoy creo que esta semana salían algunos datos de que por fin se habían llegado, ¿no? En la liga universitaria, no la liga universitaria, sino la Women NBA, pues al máximo para pagar, no sé si era el convenio de las jugadoras. Bueno, ahora está la liga empezando a funcionar a nivel económico, lleva 30 años establecida. Pues imaginaros, ¿no? Si ahora se pone en marcha una cosa de estas. Sí. Y dicho esto, te vas. Voy a aprovechar aquí para decirte que te llamaré esta semana para que entres en el mío. No te preocupes. Luego hablamos. A disposición. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Emma. Un fuerte abrazo. Mil gracias. Pues al hilo de lo que hablabais de la NBA Europa, fue curioso que hace, yo creo que fue un mes, en el periódico de Aragón salió un reportaje de las opciones de Casademont para jugar la NBA Europa. Digo, pero qué pocas noticias hay que tener para hablar de esa. Sí, hace un mes o mes y medio fue, creo. Sí. Sí, y no solo la NBA Europe, Olga, también te lanzó esta pregunta, sino el Project B en el femenino, porque también puede desestabilizar y parece que el Project B sí que tiene algo más avanzado el proyecto y demás. Sí, sobre todo para las jugadoras de Europa, ¿no? Que no saben hasta cuándo se pueden quedar y tal, porque eso te repercute muchísimo en las ligas domésticas, sobre todo. Bueno, en Europa ahora Fenerbahce que acaba de fichar a Brianna Stewart, ¿no? Casi nada. Pero bueno, que suerte que vais a tener, que las vais a ver en Zaragoza todas. Pero bueno, pues es que al final es que el mundo del baloncesto femenino es otro melón por abrir, ¿no? Hay jugadoras profesionales de la Liga Femenina Endesa que termina la liga y se tienen que ir a competir a ligas de Sudamérica para tener ingresos, ¿no? Porque no pueden estar tanto tiempo paradas. Más allá de las estrellas que se van a la Women's NBA y todo eso, pero claro, es que las ligas domésticas y las ligas europeas es que también tienen su aquel, que nos centramos quizá mucho en los equipos punteros o las estrellas punteras y luego jugadoras de, yo qué sé, de IDK o de cualquiera, ¿no? La propia Mariona se ha ido muchos veranos a jugar, no sé si es en México, donde era. Con las Adelitas, sí. Por eso, bueno, pues quiero decir, porque al final, pues para mantenerte en forma, cuando no tenías selección también y demás, pues es que lo necesitas y es que las jugadoras, pues claro, pues van a mirar por sus convenios y sus cosas, pero claro, si empiezan a tener mejores contratos en Estados Unidos, tristemente dejarán de venir a Europa. Sí, porque no hace mucho lo planteábamos que la realidad en el baloncesto femenino, más allá de equipos que estén muy arriba, Casademont, Valencia y demás, pero equipos de media tabla, incluso de media tabla hacia abajo, hay muchas jugadoras que rozan los 30.000 euros de nómina anual. Sí, ya no solo eso, sino las condiciones que tú tienes para poder desarrollar su trabajo. Pues por suerte, y a mí me da muchísimo orgullo porque soy de allí, Casademont Zaragoza tiene una estructura que creo que es envidiable, pero tienes otros equipos que van a partidos en furgonetas. Sí. Entonces, claro, quiero decir que hay que empezar a cuidar también ese producto, a tener mejores arbitrajes, mejores estadísticas, que no puede ser que una tía de 7 asistencias y en las estadísticas te marquen una, porque dar 7 asistencias de media es 10.000 euros más en tu contrato del año que viene y es valorar el trabajo que hacen las jugadoras también, ¿no?
igual que ellas se dedican exclusivamente a eso, pues qué mínimo, ¿no? Que cuidarlo. Entonces, bueno, creo que más allá de Valencia, Zaragoza, Salamanca, Girona y tal, bueno, pues que hay más equipos que no tienen la suerte de contar con esas estructuras y que lo pasan regular en los viajes. Yo te quería preguntar, tú que te has movido por toda España y por todos los pabellones, el ambiente del Felipe en los días de competiciones fuertes, nosotros decimos que, bueno, pues que la marea es diferente a lo de los demás. ¿Eso es así o es que de que somos No, unos bueno, jugadores espectaculares? a ver, hay jugadoras de Euroliga de Fenerbahce que lo han dicho. Es decir, que hostia, que el ambiente de ahí... Ya no se me han liado acuerdo- los niños. Pues sí, el mío por lo menos. Que el ambiente es increíble. El otro día, ¿quién fue? No me acuerdo qué entrenador también dijo en rueda de prensa, ¿no? El de Que se Venecia, estaban sí. o el de Venecia, que ojalá, y ponía de ejemplo a Zaragoza, ¿no? Que ojalá se viviese el ambiente con Zaragoza. Yo creo que lo que pasa en Zaragoza es único y, bueno, o por lo menos 2 o 3 solamente le pueden comparar y a mí me parece increíble. Y con el masculino tengo que decir que el otro día, por ejemplo, ¿cuál fue el último partido de Liga en casa que se pierde? ¿El de Bilbao Juventud. o el de Juventud? Sí. Me escribieron varias personas de la liga, fuera de Zaragoza y demás, y me dicen, ostras, en la situación en la que está el equipo, por la tele se ve el pabellón lleno. Y se habían vendido bien el partido, como decir, este partido puede ser un punto de inflexión y demás, lo que sea, pero al final Zaragoza es una ciudad de baloncesto. Y a mí me escribía gente de la liga diciéndome, o sea, como con envidia, decir, ostras, es que el equipo lleva unos años peleando por no bajar, este año está siendo muy malo y el pabellón está lleno. Es verdad que sí que se nota un poco el También te bajón. digo, sí, pero que el pabellón había gente, pero no hay ambiente. O sea, realmente No. Es que hay como mucho expectativa a ver si arranca el equipo, o sea, porque sí que es verdad. Hombre, es que el equipo te tiene que dar algo también para tú meterte en partido. Efectivamente. Pero que, o sea, tú ves otros campos, yo qué sé, ves el de Lérida, que pierden el partido, acaban cantando. Aquí eso, bueno, aquí eso es. Bueno, pero también la inviable. tradición de básquet en Lleida no es la misma que hay en Zaragoza, ¿no? Yo entiendo que aquí, por los años que ha habido ACB, ya no solo de este club, sino el anterior, hay muchísima mayor exigencia y así debe ser también. Pero que yo sí que hay veces que he hecho en falta, pues que en partidos como este el público empiece motivado y enganchado, que luego sí que es verdad que el equipo lo tiene que hacer igual en pista para seguir dándote ánimos, pero llevamos 2-3 partidos como que la gente, bueno, va a ver cómo, pero también cómo empieza. Los jugadores también tienen que intentar meter a Sí, la gente. sí, sí, sí. No Desde luego, jugando desde luego. bien, me refiero con algún gesto. O Sí, con... sí. Hombre, hay alguno. Desde luego. Joaquín siempre cuando es pues lo típico, ¿no? Que levanta así los brazos, como venga, va a animar, va. No, Sí, pero Joaquín, por ejemplo, el día perdiendo un partido tras otro, pues la verdad es que se te van un poquito las ganas, ¿no? El día de Girona, Joaquín sale llorando del pabellón. O sea, una hora después del partido sale llorando del pabellón. Un tío que sí que Pues que yo ahora vengo de 3 días sentada al lado de Galviati, entonces eso ya, ya es otra movida, ¿no? Pero sí, claro. Pues al final el público es súper necesario. Que si no te lo vamos a preguntar. ¿Sigue Casa de Mon en el mercado? ¿Búsqueda activa o no? Ya, pero yo no le pregunto al club. O sea, yo sé que han preguntado por la situación antes de la llegada de Plaza, o sea, mi información es antes de la llegada de Plaza. Preguntaron por la situación de que a mí me cueste 2 cuatros. Pero preguntar no quiere decir hacer oferta. Sí, eso es, sí. Entonces, la verdad es que con la llegada de Plaza, bueno, yo de hecho reconozco que no ni he visto, ni he leído, ni he escuchado la rueda de prensa de su presentación porque me ha pillado estos días en Valencia y con el nivel de curro no lo he podido ver. Entonces, sí que me han contado que, no sé si lo ha dicho él o alguien del club que dijo, pues como que la plantilla era que no se iba a hacer más movimientos. Pero bueno, yo no sé lo que van a hacer, pero yo creo que deberían. Sí, la verdad. Hombre, igual espera un poquito a ver cómo reaccionan los que están con él. O sea, ahora, por ejemplo, es verdad que el desembolso de esta temporada es muy grande.
hasta ahora, porque al final al que se va también le tienes que pagar y demás, pero yo creo que necesitas algo que active al equipo. Ahora se acaban ligas, tienes el tema de Australia, que siempre llegan, por ejemplo, Bateman llegó a la liga andesa así, ¿no? Después de haber terminado la liga. Bueno, ahora se abre un mercado importante. Queda una semana para que se acabe el plazo de intercambio de jugadores ACB, quiero decir, un jugador con ficha ACB poder jugar en otro equipo ACB. Y sonaban, ¿no? Nombres como el de Izan Almansa, como el de Isaac Nogués. Bueno, de hecho, o sea, a mí me consta, uno de los 4 por los que ha preguntado Casa de Monzaragoza ha sido Izan Almansa. Pasa que el Real Madrid hasta hace muy poquitos días o semanas no valoraba, bueno, no sé si el Madrid como club o el entorno Izan Almansa no valoraban una cesión. Y ahora sí pueden ver cómo el tramo final de temporada, ¿no? Entonces, bueno, pues Zaragoza es uno de los equipos que se ha interesado por... Ya lo hizo en verano y al final Izan no salió cedido y ahora hay varios equipos, entre ellos, bueno, ya se ha publicado que Dreamland Gran Canaria, pero también Casa de Monzaragoza ha preguntado por Izan Almansa. Pero tú, Olga, ves que estos movimientos tienen más pinta de estabilizar el equipo, que ya ha terminado la temporada. A partir de ahora lo que queda es poco y el premio que va a tener, pase lo que pase, va a ser muy escaso. La pregunta es, ¿crees que cualquier movimiento que pueda haber a partir de ahora es más de cara a la temporada que viene y de cara a sujetar al abonado? Y bueno, no, yo no lo creo. Yo creo que no te puedes dejar llevar por imagen. Totalmente. Porque si te dejas llevar, le estás fallando a tu historia como club, a ti como deportista y a tu afición y a tu ciudad, que es ciudad de baloncesto. No puedes, bueno, como la temporada ya no me voy a poder meter en playoff, bueno, como Europa ya veremos y como la permanencia parece que ya la tengo, yo creo que no puedes, quedan muchos meses y quedan muchas cosas todavía y también te estás jugando el prestigio de cara a tu carta de presentación como club en verano, ¿no? Por ejemplo, ahora Baskonia va al mercado de verano diciendo, soy quizá de todos los Euroligas de Europa, no me refiero solo a los de ACB, que menos presupuesto tiene, pero mi filosofía de club es esta y acabo de ganar la Copa. Murcia estos años, joder, pues es que he jugado una final ACB y estoy peleando siempre por Copa. Pues es otra carta de presentación. Lleida, pues joder, es que meto tantas personas en el pabellón y vamos a pelear por entrar en Copa. ¿Y Zaragoza con qué carta de presentación va al mercado? Con la de llevo 5 años peleando todo por salvarme y tú las 12 victorias, las 12 victorias. No puedes. No, que le hemos ganado al campeón de la Copa del Rey, joder. En la jornada 1. Bueno, y bien, bueno. además. Sí. Bien ganado. Sí, está claro. En fin. Bueno. Así que, bueno, pues básicamente eso, yo creo. Y también los jugadores están jugando su nombre, ¿no? De cara al año que viene también y todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Joan les va a poner las pilas a todos. Te puede salir bien, puedes ganar más partidos o menos, pero creo que la imagen, o sea, tiene que cambiar y lo que he dicho, o sea, creo que a Joan, por su trayectoria y su currículum, quizá le van a respetar un poco más. Sí. Y los jugadores entenderán... Perdona, Víctor, sí. Dale. Sí, que a mí me da pena, o sea, porque yo sinceramente en verano pensaba que la apuesta por Ramírez a mí era algo que me gustaba. Encima un contrato de 2+2, en plan, estamos ya diseñando un proyecto. Que sí que es verdad, como decía Chema, pues al final heredas unos contratos de jugadores que a lo mejor no encajan en tu filosofía de baloncesto, pero entiendo también que Jesús Ramírez aceptara eso, porque al final y al cabo las oportunidades de volver a la ACB o de entrar en ACB no son tantas. Entonces igual no era el momento idóneo ni el lugar adecuado, pero yo la verdad es que sí que confiaba en que Jesús nos hiciera otra vez reverdecer viejos laureles. Hombre, entrar en la rueda ACB es muy difícil, y les cuesta muchísimo a la gente que no tiene experiencia en la liga. Es que es súper complicado. Pues yo no sé quién para valorar si Ramírez es bueno o malo entrenador. Todo el mundo hablaba maravillas de él. Le habían dado el premio a entrenador del año, ¿no? En Alemania. De Alemania. Pero claro, es que
Me pasa a mí muchas veces, ¿no? Cuando entrevisto a americanos y tal, y me dicen, no, es que este tío viene, hemos fichado a este tío que viene de ser el máximo asistente de la Eurocup. No, es que en la Liga Italiana 20 todos los días. No, es que que sí, que lo que queráis. Pero que es que la Liga Española es diferente a todas las demás. La Liga Española, el primero puede ganar al último. En el resto de ligas no pasa eso. Más allá de que los Euroligas y tal y cual sean mejores, ¿no? Pero la Liga Española es otra cosa y casi no importa lo que hayas hecho antes. Y me pasa lo mismo con los entrenadores también, quiero decir. Sí, por eso digo que igual él, aunque no fueran condiciones idóneas, claro, decidió, o sea, la voy a aceptar, o sea, yo voy a CB y ya haremos lo que podamos, pero bueno, al final se ha visto que no. Hombre, es verdad que lo hemos dicho tanto Chema como yo, ¿no? Que es que la plantilla, claro, es que puse yo el otro día un tuit diciendo, qué pedazo de entrenador es Ponsarnau. Y había gente de Zaragoza que me contestó, sí, bueno, pues aquí tal cual, fatal. Y hago yo, pero es que mira la plantilla que tenía. Y empieza diciendo que va a jugar la BCL y no la juega. Entonces dices, sí. Bueno. ¿Qué? O sea, es como que no hay una idea clara de proyecto. Somos esto y vamos a jugar esto. Es que todavía eso no queda claro. Y esto, Olga, es más por una cuestión de estructura de club, de comisión deportiva. No tengo ni idea, hombre. Tú puedes saber un poco cuando hablas con agentes y tal quién es el que lleva el peso de las negociaciones. Pero luego no sé quién es el que habla con los jugadores, porque bueno, un director deportivo también está en el día a día, en los entrenamientos, el que tiene reuniones, el que le aprieta las tuercas y le llama a despacho a los jugadores, no solo el entrenador, que también el que está en contacto permanente con el entrenador. Pues yo creo que, aunque vayas genial, pero bueno, pues yo creo que podemos mejorar aquí, podemos mejorar allá, tal. No sé eso en el día a día en Zaragoza cómo es, porque repito que yo no voy a los entrenamientos y yo no estoy ahí. Sí me consta, pues cuando hablas con jugadores o con agentes, con quién es con el que hablan. Pues está claro que lo que hablaba antes de la pista, que yo no veo un líder. Pues ¿quién es el líder? El jefe de Casa de Zaragoza. No te queda claro tampoco. A nivel estructura me refiero. Parece John Parr, ¿no? Pero tampoco se prodiga como tal o hace muchas declaraciones, aunque las últimas ruedas de prensa en cuanto a proyecto o entrevistas sí las ha hecho él. Las hace más él que Artigas, por ejemplo, ¿no? En este último año. Yo el día a día no lo sé, ¿sabes? Lo que sí que veo los días de partido, como estoy metido en la esquinica en la salida de vestuarios, John Parr es el que siempre está abajo, tanto en el descanso como a final de partido, se reúne con cuerpo técnico muchas veces. Es John Parr que siempre. cambió la normativa hace, no sé, desde el año pasado, yo creo, que los directores deportivos, perdón, pueden ver los partidos desde abajo, o sea, en la prolongación de banquillo. Pero él, o sea, no está. O sea, él está en el palco durante el partido y está dentro del túnel de vestuarios. Lo que pasa que como tengo situación buena ahí, lo asomo la cabeza y lo veo. Sí, bueno, eso suele ser muy normal, ¿no? Por ejemplo, Chevi de Baskonia está ahí, Alejandro Gómez en Murcia también está en pista hasta que empieza el partido y luego se suben. Bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Por eso, bueno, pues yo creo que la figura de un director deportivo pues es importante, sobre todo ya no por el día a día, sino por construir un proyecto. O sea, a mí me pasan muchos clubes que no ves un proyecto y es año a año. Y hacer un año a año es muy complicado para generarte una identidad y para muchas cosas. Vínculo con una afición que además año tras año acabamos como siempre, que te acabas ilusionando cuando ves la plantilla. Que además la plantilla la conoces, en otros clubes no lo sé, pero aquí en Casa de Monzaragoza conoces la plantilla una vez que has pagado el agua. Eso es una de las cosas que en el Yo no resto sé de otros clubes cómo lo hacen, pero por ejemplo no, en Murcia no te lo descuentan directamente. O sea, yo por ejemplo soy abonada este año y si quiero renovar soy yo la que voy. No ellos me lo cobran y luego tú ya decides, no. En Murcia el periodo de abonados es en julio y en septiembre. Pero aquí, por norma general... la plantilla, quiero decir. Aquí, por norma general, la primera cuota la pasa
pues no sé, en julio. Sí, o ya, algo ya, así, no, que mi ya, familia son abonados todos. y ya Ya me lo han pasado. ya a partir de ahí ya, y no conoces la plantilla, entonces tampoco tienes claro ya no solo la plantilla, pero es que no sabes cuál es el proyecto, porque luego es verdad que este año tenía todo muy buena pinta y Jesús Ramírez, su primera rueda de prensa creo que fue cuando dijo queremos ganar la FIBA Europe Cup y queremos meternos en Copa. Y eso fueron sus primeras declaraciones. Es que es inevitable que en ese momento la afición Es que se para mí sienta los una españoles conexión. son, o sea, Bilbao, Murcia y Zaragoza debían jugarse el título entre ellos. Y si tú te has caído a 2 jornadas antes de terminar la fase de grupos, bueno, pues es un desastre. Sí. Y ya está. O sea, que yo estoy viendo los partidos de esta competición, ¿no? Y ahora en las eliminatorias, a ida y vuelta, bueno, pues yo prefiero el formato a 3 partidos, porque a ida y vuelta tienes un mal día o alguien que no Sí. puede jugar ese día y ya te cambia un poco la película, ¿no? Pero bueno, ahora sube el nivel en las eliminatorias, pero hasta ahora, pues es que Murcia iba con 4 menos a cada partido. Y Bilbao pues también ha ganado, ha habido partidos que ha ganado de 50. Es que el nivel hasta ahora tampoco es que fuese altísimo. Madre mía. Es que. Damos tanta Tío, son, vergüenza. son tostones los partidos. Y aún A mí me aburren mucho también aún ganando, ¿eh? No te, Muchísimo, no te pares a muchísimo. pensar que yo cuando me tengo Sí, que sí. preparar, empiezo por la mañana a prepararme los partidos y este jugador y no sé qué, digo, hostia, es que no conozco a ninguno. Entre que no conoces a nadie, ¿qué equipo era? No me acuerdo cuál, que tenía un base que parecía, digo, pues sí, podía haber jugado en la liga laboral, o sea, tenía un cuerpo, digo, pabellones enanos, es una competición nada llamativa, pero bueno, claro, Y aún así te meten un traje. cuando la compites hasta el final, sí, como el año pasado Bilbao, que la ganó, entonces ya es una competición más llamativa, pero claro, cuando año tras Ahora, año por ejemplo, la iban las dejas caer, eliminatorias, porque Bilbao tiene, no me acuerdo ahora cómo se llama el equipo, y Murcia tiene Reggio Emilia, que tiene pues a Echenique de pivot, a Troy Bueno. Cupen de base, tiene algún americano que está muy bien. si ahora ya Que quedarán bueno. equipos ya, pues claro, los que Que queden bueno, por que a ida fuera. y vuelta, pues a ver, lo normal, si no pasa nada raro, es que Sí. hasta la final no se ven Murcia y Bilbao. Lo normal sería una final española, pero bueno, pues ahora hay un poco más nivel, pero bueno, pues vamos a ver. Dicho esto, yo no sé cómo lo van a afrontar. Por ejemplo, Murcia sí va rota, porque Keiko, por ejemplo, no suele jugar Europa, o De Julius también suele descansar para centrarse más en ACB. No sé cómo plantearán a partir de ahora, que no tengo ni idea. Pero bueno, pero ahora, por ejemplo, estás en la Copa, que estaban, o sea, yo en la Copa estos días estaban todos los directores deportivos, o sea, yo he visto a John Parr y a Artigas estaban en la Copa. Igual que he visto a los de Gran Canaria, he visto a los de Lleida, o sea, que estaban todos, quiero decir. Pero ahora cuando estás en la Copa dices, es que es un evento en el que hay que estar jugándola, pero es tan difícil. Y yo creo que Zaragoza tiene que intentar siempre hacer proyecto porque dinero hay para hacerlo. Sí. Para pelear, ojo, no te digo que tengas que entrar, porque Claro. es muy difícil y para Claro. que tú entrar dependes de que alguien grande se caiga. Pero, Sí, sí, sí. pero tener opciones de pelear por estar ahí. Sí, deberíamos. Y querer. Bueno, pues antes de irnos, llevamos ya casi 1 hora de programa, 53 minutos. No queremos tampoco dejarte aquí. que además- Estamos encantados de alargar. Nosotros tenemos previsto que el programa dure 1 hora y media, así que te puedes quedar la 1 y media si quieres. Es Vaya que lo por que no delante. sé es la voz que tengo, porque de verdad estoy destrozada de la Copa. Pero antes de que te vayas, te quiero lanzar una pregunta para que saques la bola de cristal. Al año que viene, cuéntanos algo de qué, no una primicia si no quieres. Pues mira, pero por lo lo menos estoy leyendo porque no tengo ni idea, pero justamente encestando ahora mismo, es que yo no sé qué pasa cuando me conecto madre, en ay, este. madre. A ver, a ver, a ver. Ay Dios, ay Ay, Dios. ay, Rafa Justa, quiere ¿no? adelantarse en el Sí. fichaje Ay, de ay, ay. Santi Justa. Pues ala. Pues yo sinceramente, Santi tiene contrato hasta 2027. Yo veía muy difícil que se fuera porque veo muy difícil que muchos equipos puedan llegar a
Bueno, pues porque él tiene muy buena ficha en Zaragoza. Y me sorprende, bueno, depende de quién sea el entrenador, ¿no? Como también se dice que puede salir Ivón o no, aunque la prensa de Málaga ha dicho que luego están intentando ampliar el contrato. No me parece que case mucho Justa en el juego de Ivón Navarro y tal, pero pues mira, yo sinceramente yo pensaba que se iba a quedar, ¿eh? Y que no lo sé, y no sé si esto, que no, he visto el titular, no me he metido a leer la noticia, pero que me ha llamado la atención. Se rumorea ya por la grada que Santi ha terminado su ciclo ya en Zaragoza. Y además una Pues cuestión... tiene contrato, ¿eh? Sí, pero un poco unido a lo que estabas diciendo ahora, Olga. ¿Cuál es el proyecto que Casademón le vende ahora mismo a Santi Justa, que probablemente sea el mejor nacional o uno de los mejores nacionales? ¿Cómo le vuelves otra vez a Santi Justa a convencer de que el proyecto de este año ahora sí que es el bueno? Porque llevamos convenciéndole 3 años o mínimo 2 años para que se quede pero eso es verdad, que Casademón tiene que hacer un esfuerzo por convencer del proyecto a Justa o al que sea, pero es verdad, y no puedes criticar a Justa este año porque quizás de lo poco salvable y demás, pero yo he echado en falta también liderazgo en Justa cuando los momentos no han ido bien. Tiene un talento increíble, eso nadie lo puede dudar, pero creo que Santi Justa también tiene que dar más cosas para crecer él. Entonces, por eso me extraña mucho verle que por calidad, desde luego, la tiene toda y ha jugado en la cantera del Real Madrid y demás, pero bueno, pues quiero verlo en otro proyecto y ver si le van a dar, porque, joder, él tiene muchos galones en Zaragoza y ver si los va a tener en otro lado. Esto va un poco de la mano de las dos cosas, ¿vale? Yo te doy proyecto, pero tú me das algo más también y me das una identidad o eres el capitán y me tienes que... Sea Justa o sea quien sea, ¿eh? Por ejemplo, Nema era el capitán aquí todos estos años y no te daba en la pista porque el último año jugaba muy poco, pero era el que te sostiene a los americanos en el vestuario, el que da los 3 gritos que tiene que dar, el que cuenta con los galones y le respetan todos de lo que dice el capitán se hace. Y que no estoy diciendo que Justa esto no lo haga, que no lo sé, pero te quiero decir que un capitán es muchas más cosas y un líder es muchas más cosas que lo que ves en la pista. Pues a ver si al año que viene conseguimos retener a Justa, pero sobre todo conseguimos tener un proyecto que haga sentirse importante y cómodo a Santi, pero que esté acompañado en la pista también. Y que seamos capaces, además, también de conquistar a la grada de nuevo, porque esas desconexiones grada, equipo, grada, pues lastran mucho. Y a veces Zaragoza necesitamos poco para que se nos vuelva a contagiar. Decías antes que incluso en la gente decía, con lo que está pasando Casademón y aún así el pabellón hay gente. Pues es que es verdad, es que aún encima vamos. Es que es una ciudad de baloncesto y luego el Zaragoza de fútbol, que es un cuadro, y dices, bueno, pues yo qué sé, por lo menos veo los partidos a cubierto, me voy al feliz. Calentico por lo menos. No me mojo y no paso frío. Total. Bueno, pues salvo que alguien más quiera hacer alguna pregunta, Olga, pasaríamos al femenino y si te quieres quedar, Olga, vamos a hablar ahora de Casademón Zaragoza femenino, del último partido y sobre todo del que viene. Pues como no lo he visto, me voy a ir porque... Pero si no, te dejamos que te vayas a cenar ya, que seguro que tienes hambre, así que mil gracias por acompañarnos, sabes que estás invitada para cuando quieras venir. Y por favor te pido, no vuelvas a entrar otra vez si es para darnos una mala noticia. Como no, que hoy no voy a entrar, lo prometo. No voy a entrar, lo prometo. Nada, muchísimas gracias por invitarme y que mucha suerte para lo que resta de temporada. Creo que juega Murcia allí el último partido, pues era el último partido en casa de Zaragoza, el último de Murcia fuera de liga regular, creo que es la última jornada, así que si todo va bien estaré por allí en mayo. Pues por aquí nos veremos entonces. Venir con todo resuelto, que igual necesitamos esa victoria. Pero bueno, chao, adiós. Chao, chao.
Bueno, un verdadero placer tener a Ola y a Chema, dos auténticos especialistas en el básquet, y si alguien tiene información, pues son ellos dos. Así que, bueno, alguna cosita nos dejan por aquí. No sé si nos asusta o nos reconcilia con el mundo, pero de momento vamos a hablar de las chicas porque lo de mañana es el partido. El partido que viene a hacer historia y que, bueno, pase lo que pase, ya es historia. Sí. Aldana, te he oído muy poco. Venga. He estado hoy más callada. Vamos allá. Pues es el partido, ¿no? Es que ese partido con el que han soñado desde el principio de temporada ellas, que hemos soñado nosotros, pues ahí tienes la oportunidad. Y lo estaba hablando ahora con mi familia antes. Es que este partido te da mucho en Euroliga, sí, una Final Six soñada, pero también te da mucho en Liga. Es que ganar mañana es todo. Es que teniendo un duelo contra Girona la semana que viene, es que te da muchas cosas. A ver, y pase lo que pase, yo creo que ya todo el mundo, pues es que, ¿qué les puedes pedir más? O sea, pues yo creo que todos estamos súper orgullosos de ellas y seguro que pasaremos y lo disfrutaremos. ¿Os habéis dado cuenta la actitud de Aldana que habla de las chicas y se estira? Ya, es que son como, ay, es que el partido de mañana yo creo que para todos es muy emocionante. Sí. No sé, Pablo, ¿qué esperamos mañana de Praga? Pues yo creo que Praga se habrá visto varias veces el partido el otro día y se habrá dado cuenta de las cagadas que hizo, porque el Casemo jugó muy bien, pero hubo un rato que también nos dejaron mucho. Y me da mucho miedo el partido en general. No dejan de ser las vigentes ganadoras de la Euroliga, pero no sé, confío mucho en el equipo. Va a haber un ambiente espectacular y ganar aquí es difícil con el público en contra. Tuvieron a favor Praga el año pasado en la Euroliga, el público a favor. Ahora no, obviamente. Y no sé, pero yo creo que tienen que salir a hacer su partido como salieron el otro día. Sí. A salir centradas como salieron, daba igual lo que estuviesen haciendo las otras, que pico pala. Y hombre, si has ganado en Praga, confiado plenamente en el equipo, vamos. Hombre, es verdad que la victoria que tuvimos allí fue inapelable, ¿no? Yo creo que no tuvieron en ningún momento esperanza de poderlo remontar. Pero bueno, dicho esto, también hay que ver que Praga, yo estoy seguro que no ha dicho su última palabra. Para nada. Que no hay que olvidarse de que tenemos un segundo partido de eliminatoria que no está ganado ni muchísimo menos, pero también es cierto que nos queda una bala en la recámara. Es decir, bueno, si pasase un desastre mañana, desastre o no tan desastre, porque Praga es Praga, pues nos quedaría un tercer partido. Quiero decir que no hay que tener ni ansiedad durante el partido. Yo estoy seguro que esto las jugadoras lo saben gestionar perfectamente, ni pensar que esto lo tenemos hecho. Bueno, es que es un paso a la Final Six y ellas lo van a intentar porque son las vigentes campeonas. Lo van a intentar por todos los medios, ¿no? Ya veremos a ver cómo evoluciona el partido, ¿no? Sí que es cierto que el partido de ida me dio la sensación de que Praga no estuvo fino, pero estuvo duro, estuvo contundente. No sé qué partido veremos aquí en Zaragoza. Especialmente el último cuarto. Yo creo, el otro día además lo hablaba con una jugadora y ya os dejo paso, y me decía eso, que cuidado, advertencia para los árbitros, porque como no tengan cuidado en los primeros minutos y pongan el límite de las faltas muy alto, el partido va a ser una batalla campal. Es que lo va a ser. Porque, o sea, son físicos. Se van a zurrar. Con Güell llegan Cole, allá y un rato que les dejaron pegar en el último cuarto, pero sin talento. Pero bien, sí. Pero bueno, a ver, ya sabemos que es un partido de Euroliga. O sea, el límite lo tiene que poner el árbitro. Si ellas ponen un nivel físico y el árbitro los deja, Casademont tiene que poner el mismo nivel físico. Es que si hablamos de rotación, algo de Merritt. Ha dicho Cantero que Merritt está bien. Sí, yo lo que no quiero es volver a jugar a Praga, o sea, por lo menos este año. O sea, hay que ganar mañana sí o sí. Sí, mañana hay que ganar. ¿Por las buenas o por las malas? Y sigo diciendo que se acuerden los señores de la FIBA de recordar a los señores colegiados que lo bonito que estaría el pabellón con Zaragoza en la Final Six. ¡Claro! Y que ahí me han dicho que Zaragoza tiene que estar sí o sí, entonces... Pues...
Claro. Si lo sabemos todos desde el primer día y Valencia lo sabe. Valencia, que tiene información privilegiada, sabe que Zaragoza tiene que estar en la final siempre, por eso lo organizamos. Teoría de la conspiración, quizás. Sí. A ver, Apenas. Valencia que con el pues bajo es que presupuesto que ha las tenido este año. jugadoras, si a las jugadoras no les pitan las faltas cuando corresponde, ellas van a seguir dando leches. Claro, lo que Y van tiene a que seguir hacer. dando. Si Hombre. el equipo colegiado, Mira a Astier el si otro día. colegiado Astier el otro día no repartió que dio gusto. Primera falta en el Vale. último el cuarto. otro día era igual. Y si Yo no creo que puede- tenemos tiene que plantilla hacer- suficiente, sobre todo en la segunda unidad, para ganarles. Pero no deja de ser un tenemos partido, marca el premio es muy primera. grande y la Sí. decepción también es muy grande para A ver, ellas. Sí. ellas tienen que venir a morir, o sea, es que no les queda Sí. otra. Para ellas sí que es su última bala. A mí me da miedo, por ejemplo, que allí no tuvo un partido nada bueno y me imagino que vendrá con muchas ganas. Que Maite Cazorla allí sí que fue la que lideró el equipo y jugando aquí en España, pues va a venir con más ganas todavía. Que al fin y al cabo eso es que ellas tienen que ganar, es que no les queda otra. Y Entonces, luego también también creo que la presión también la tienen ellas. Sí, Sí, Eso desde es al luego. final en Tienen- la eliminatoria van perdiendo. Tienen la presión y 9.000 personas gritando. Espero que el Felipe mañana sea una caldera y un Hombre. polvorín. Viene ¿Creéis- hasta Vega Jimeno. creéis- ¿Ah, sí? Sí, le han hecho una entrevista que dice que viene a ver el partido, dice que está viendo a todos, que disfruta un montón y que es una más. No tiene mal gusto, viniendo a este partido, no tiene mal gusto. Hombre. No, pero Ya. yo creo que mañana vamos, en cuestión de asistencia va a ser el récord de los récords en asistencia de gente. Y eso que el partido no es de abonado, que es de pago. Entonces yo creo que el que vaya realmente va a animar, no va a, bueno, hoy me siento, no, o sea, va a animar y se nos va a oír. Es Yo, que- vamos, la idea que tengo, porque no es lo mismo que tengas tu abono y vas, bueno, pues voy al partido, que no, es que lo voy a pagar, lo pago. Entonces, la gente que va y se va, yo creo que vamos a batir récord. Y 18 euros. Y no por barato. cabeza y No, 28 euros es que es un abonados, mérito ¿eh? tremendo. O sea, es que la mayoría de equipos lo tienen incluido en el abono, los temas, los playoffs y tal, y aquí lo pagas y lo pagas bien. Y hay muchísima gente, un miércoles, día laborable, A las tarde-noche, 8 de que la metas a noche. 9.000 personas en un partido de baloncesto femenino, es algo que no se ve en ningún otro campo. Esa cantidad de gente. O sea, hay pabellones como Landes, como Burges, que se llenan, pero es menos gente. Pero es una barbaridad. Es algo Mira, increíble y es mira también si- el reflejo y la respuesta de la gente a todo lo que nos han dado. Mira si tiene Sí. mérito, yo hablo por mi ¿Dónde caso. creéis que está el origen de todo esto? De todo este éxito, ¿no? En todo, en las jugadoras y en el entrenador. Bueno, pero es identificarnos con la rasmia, con la pelea, con la lucha, con las ganas de ganar, con no dar un balón con perdido. Y a veces el correr detrás de un balón sabiendo que no vas a llegar, pero aún así corres. Porque el talento lo tiene uno mismo. Pero las ganas y el coraje y la garra, eso se contagia. Y el No, no a ver, rendirse, o sea, es este que- equipo al final, desde que llegó Cantero, ha tenido una identidad. Al principio, si os acordáis el año cuando ganamos la Copa de la Reina, lo que nos apenaba que se fuera Lara, que se fuera Carmen Grande, que se fuera en Gracia. Pues al final es que cuando tú quieres evolucionar, pues poco a poco es doloroso, pero te tienes que deshacer de jugadoras que son muy queridas, pero el equipo siempre, cada año crecía un poquito más. Y al año siguiente se iban otras dos jugadoras que la gente... Pero el equipo seguía creciendo, o sea... Sí, que pero mantenían esa identidad, que es tan Eso importante. es, Y ese trabajo lo hizo muy bien Vega también. Es que el Correcto. dejar un legado... No, y luego Sí, salvo tanto claro, Vega en la capitanía como Como a la Cantero. hora de gestionar los fichajes. Yo recuerdo el primer año que hablé a final de temporada con Cantero y él me comentaba, o sea, que más que fichar jugadoras con números de puntos y rebotes, que se Fichar a preocupaban personas. por cómo eran detrás de la jugadora, por cómo eran en el vestuario, por cómo eran fuera del pabellón, cómo se relacionaban, si hacían grupos, si donde había estado había hecho grupo con las jugadoras o había estado un poco excluida. O sea, esas Es que pequeñas solo hay que cosas ver que al la final... cantidad de planes y cosas que hacen juntas, que suben, Claro. tanto en el pabellón como fuera de él, que al final Eso el es. baloncesto es su trabajo, es una afición para nosotros, pero Sí, para ellos sí. es su trabajo, pasas un Es montón su de vida. horas de viajes, de hoteles con ellas, y luego fuera
las 2 horas que tienes libres coges y haces planes en grupo. Es que Que eso son da amigas, es que tantísimo son al amigas. equipo. O sea, es Sí, una sí. tontería, que digamos, pero da tantísimo al equipo. Y luego también el no rendirse. O sea, la previa de Breno que pierdes ahí, pero es que luego ganas. Pierdes los partidos de Venecia, pero es que luego le ganas los 2 a Valencia y estás a punto de ganar a Fenerbahce. O sea, ese espíritu de lucha, que es que ha habido veces en la primera fase que veíamos las cosas que por clasificación regular y decías, es que lo van a sacar y están a un partido de Final Six. Entonces, Es que Bueno, no y bajar luego nunca hay, los luego hay otras brazos. cosas también, ¿no? Yo creo que el que hay un poco continuidad, bueno, un poco no, bastante continuidad del equipo, es decir, bueno, hay salidas, evidentemente, hay entradas, a lo mejor hay alguna jugadora que no te hubiera gustado que saliera y sale, pues bueno, pues porque es así, ¿no? Pero bueno, el núcleo del equipo, temporada tras temporada, se va manteniendo con alguna pequeña entrada y salida, que es normal y además creo que es hasta sano, ¿no? En los equipos. Sí. Entonces yo para mí eso es lo que no tiene el masculino, que es caras nuevas y posiblemente herencias de temporadas anteriores que no quisieras. Pues claro, en el femenino lo tienes ahí, ¿no? Entonces esa continuidad, esa comunión con el aficionado, ese disfrute, esa forma de relacionarse con la gente, ¿no? Con los aficionados en la pista y fuera de la pista, pues es que engancha muchísimo, claro. ¿Cómo no te va a enganchar? y luego hacer las cosas bien en verano, en marzo, abril, porque al final ya se ha visto, cuanto menos cambios tengo en equipo es mucho mejor. El final, esa continuidad, o sea, otros equipos de la liga con mucho presupuesto también, como puede ser Casademón, otros equipos han tenido que hacer cambios y es una movida. Por ejemplo, el Casademón le pasó el año pasado por tema de lesiones, que pues 4 o 5 jugadoras nuevas a mitad de temporada. Este año, desde el principio, las 12 y las 12 siguen y a muerte. A ver, Claro, yo pero fíjate sin... lo fácil, un poco uniéndolo con lo que decía Olga hace un rato de con qué va Casademón, ¿no? ACB, con qué va Casademón al mercado. Decía, va Lleida con un pabellón que lo llena, va Baskonia diciendo yo acabo de ganar pero con mi propia filosofía en la Copa, sin un gran presupuesto, tal. Y Casademón masculino, ahí tiene que pelearse mucho y sacar mucho los codos con muchos equipos, ¿no? Pero sin embargo en el femenino, ¿no? El femenino va al mercado y dice, oye, perdona, somos equipo de Euroliga, estaremos o no en la Final Six, pero somos equipo de Euroliga, llevamos 3 años consecutivos, somos el equipo probablemente de Europa que más gente mete en un pabellón cualquier día de partido y en los partidos importantes 8, 9, 10 mil personas, que esto no hay ningún pabellón en Europa que meta esto. Entonces, claro, es mucho más fácil, quiero pensar que es mucho más fácil llegar, o habiendo llegado a este punto, el acceder a jugadoras, porque al final, hoy Casademón Zaragoza es primero en Liga Nacional, a punto de entrar en Final Six y campeona de la Supercopa. Manifestamos. Luego hay otros detalles Entonces, otros detalles que también suman, ¿eh? Yo siempre he oído por círculos muy próximos a la directiva de Casademón que Casademón Zaragoza tiene fama de ser pagador, es decir, que solvente, es un club solvente. En masculino no tenemos tanta noticia, pero en femenino tenemos muchas noticias de clubs que no pagan a sus jugadores porque no pueden. Entonces, claro, eso es un problemón. Pues tú imagínate venir de otro país aquí y que no cobras. y no son precisamente, salvo excepciones, salarios muy elevados. Entonces, claro. Otra de las cosas que siempre se destaca mucho de Casademón como club es los fisios que tiene. También, Sí. es verdad. Claro, O es que sea, tenemos son- una infraestructura ACB para un equipo de liga femenina y esto es verdad que lo decíamos antes también creo que con Chema, ¿no? El hecho de que tengan que ir otras jugadoras en furgoneta, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues el otro día a Praga van en avión y vuelven en el charter, pues este tipo de estructura que tenemos que es a donde va, yo creo que además es donde va a llegar la liga femenina cuando los equipos ACB empiecen a entrar, será el paso definitivo de la liga femenina. Sí. Bueno, salvando grandes y meritorias excepciones, ¿no? Como podría ser Perfumerías Avenida y demás, con la tradición de básquet que tienen, pero comprendo que tiene que resultar tremendamente complicado para Perfumerías Avenida, por ejemplo, llegar a competir
Sí. Ahora a lo mejor con Valencia y Casademont sí, pero imaginad dentro de 4 o 5 años que hay otros 3, 4 o 5 clubes más ACB que también han hecho una apuesta por el femenino. Llegará a competir Perfumería Femenina sin un ACB con 7, 8, 9 equipos del masculino, o sea, equipos que tengan ACB y que tengan, por lo tanto, esa capacidad económica, esa infraestructura y demás, ahí ya sería complicado. ¿Hacia dónde va la liga femenina? Nos hemos ido muy lejos, ¿eh? Vamos a hablar de mañana. Que, bueno, mañana 9.000 personas en el pabellón. O más. Menuda Yo creo que caja, son 9.000, creo. Menuda caja, ¿eh? A un mínimo de 10. La más barata son 18, ¿verdad? Sí, sí. Para los abonados. 12. Para los abonados, 18. No, Para es verdad, abonados 12 y 18. O 12 14. y 18. Y para arriba. Y Sí. no abonados, 28. 18 y 25 o algo así. Ojo, 28. pues pasta, ¿eh? 28, creo. Es que es lo que hablábamos, es lo que decía yo. O sea, que eso tiene su mérito. Y luego, en mi caso, mi marido va de noche. El partido es a las 8. Bueno, pues se ha sacado la entrada porque quiere ver lo que le hasta donde llegue. ¿Sabes? Y luego, pues irse a trabajar. ¿Y a qué hora entra a trabajar? A las 10. Pues con el atasco, o sea, imagina si hay 9.000 personas, va a haber un atasco, me pone una pereza los No, atascos. que se va en moto. Ah, vale. Yo cuando veo que si lleno absoluto, 9.000 personas, a mí me da pereza. O sea, porque sé que a la salida me van a comer un atascón del 15. Sí, porque además mañana. Están asfaltando por ahí, además, madre mía. Por si acaso que nadie se confíe de aparcar en el campo, no vaya a ser que cierre a las 10 y alguno se quedará con el coche dentro, ¿eh? Que no sería. No sé quién le habrá pasado, por ahí. Un amigo mío, era cuando estábamos en LEP, que jugábamos los viernes, cerraban por entonces, no sé si a las 11 o a las 12, a las 11 creo que cerraban el parking. El partido contra Burgos fueron 3 prórrogas, creo que fueron. Y al final ahí se le quedó. Se quedó el coche hasta el día siguiente, sí. Oye. Bueno, por lo menos no tuvo que pagar multa, ni parque, ni nada, claro. Bueno, hora y cuarto, no es por cortar la conversación, pero hora y cuarto y nos queda todavía comentar algunas cositas, nos queda todavía el vídeo también de números de David, pero también tenemos cosas que comentar de nuestros equipos de segunda FEB y tercera FEB porque el baloncesto continúa, a pesar del partido de mañana y a pesar de, bueno, del entrevistón que hemos tenido hoy con Chema y Olga y el masculino que no haya tenido, que aprovechando el parón hayamos podido entrevistarlos a ellos, pero el mundo continúa. Así que si alguien tiene algo que decir, que diga algo ahora, una frase, aunque sea motivadora, que yo sé que ahora mismo hay al menos una jugadora que nos está escuchando. Bomba. Quien no crea que no venga. Eso. Al menos sé de una con seguridad absoluta que nos está escuchando. Pues que sepan que la mayor parte de la gente pensamos que sí que se puede y que pueden ellas conseguirlo. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Que no están solas. No está para nada. O sea, la gente tiene plena confianza en ellas. Y por eso va tanta gente mañana para verlo. Y que es un partido para disfrutar, ¿no? Porque o sea, si la afición está ilusionadísima, pues yo me pongo en el pellejo de las jugadoras y estaría pues tan ilusionado más que la afición, ¿no? Porque para ellas es una oportunidad única de llegar a una Final Six. Entonces, te ha costado llegar hasta aquí, estaría en el baño ahora mismo. Yo, ya que has dicho que puede que haya alguna jugadora viéndolo, yo solo quiero hacer una petición. Aún no me ha caído ninguna pelotita. Estoy en el fuerte. No me ha caído ninguna pelotita de cuando ganamos. Es para un amigo. Gracias. Habría familia. Que por ahí, por lo que sea, caen muchos. Aunque no sea la del logo del portacinegea, a mí me da igual, que es que además me cae muy a desmano bajar la portacinegea. Yo para mí que esto, iba a decir una cosa que no debía, pero para mí que esto no existe siquiera. Yo he tenido muchas pelotas de esas y la del logo no ha llegado. Yo tuve una, yo me fui a cenar una vez. ¿Del logo? El año pasado, es que siempre hubo clases. Yo tengo sin logo. Me lanzó mi favorito al menos. El año pasado, este año. Espérate, pero con mis padres, con mi hermano.
Que sea la última vez que no nos invitas a los del programa. Sí. Qué Que fue el feo, año pasado, qué lo feo, acabas de Aldana. decir. Bueno, pero el año pasado ya Estaba deberías de haber hablando. sabido que esto iba a pasar. Muy mal. Ay, No, eso significa que nos debes una cena en Puerta Cineja. Sí, hombre, Por claro. un límite de 50 euros. Tampoco vamos aquí a... no nos llega, escucha, no nos llega ni para una gamba. No, que sí que llega. Ah, vale. Que yo comí un Bueno. montón. Joder, y veis 3. No, Y 4. seguro que tu padre luego sacó la cartera. Pues aquí Aldana, estamos 6. por favor, Venga. que no lo vistes. Tú los primeros 50. Bueno, que nos caiga la pelota para el último partido, así nos llevamos a Olga también a cenar, el último partido de Liga que viene contra Murcia, y nos vamos a cenar con ella. Bueno, sea como sea, y hasta donde lleguen los 50 euros, vamos a pasar con David, que hoy no está con nosotros, pero sí que tenemos el vídeo que nos lo ha dejado por aquí. Así que de momento damos paso a David y luego pasamos con segunda fe. Chao, chicos. Mañana nos vemos, chicas. A por Adiós, todas. adiós. Amigos desde 675. Vengo a contaros como cada semana un poquito lo más curioso que nos han dejado los números del principal baloncesto aragonés, ¿no? Una semana en la que desde luego ha sido un poquito, no voy a decir vacía, ¿no? Pero sí que es verdad que en lo que referente a Casademón se quedó un poco huérfana, ya que los chicos no jugaron por la disputa de la Copa del Rey, de la que sí quiero decir algo. Y bueno, las chicas es verdad que jugaron, que ahora hablaré un poquito de ello, pero evidentemente sin duda la vista de las chicas de Carlos Cantero estaba sin ninguna duda en el partido que disputan esta semana, el miércoles, frente a Praga, en el pabellón Príncipe Felipe, con el objetivo de llegar por primera vez en la historia de un equipo aragonés a la Six Four, ¿no? A esa Final Six, mejor dicho, de Zaragoza. Hay que los chicos, como digo, no jugaron y es porque se disputó la Copa del Rey en Valencia. Sin duda la fiesta del baloncesto nacional, en la cual, pues como ya sabéis, pues Cosner Baskonia se llevó a la final, se la llevó frente al Real Madrid. Y bueno, aunque normalmente me gusta decir datos de baloncesto aragonés, quiere decir que bueno, que es el séptimo título de Baskonia. Recordad que Baskonia es el cuarto equipo que más títulos tiene de la Copa del Rey, detrás de Barça, Real Madrid y Juventud, ¿no? Los tres equipos que más Copas del Rey tienen. Hay que decir, en ese ranking de ganadores de la Copa del Rey, que hay un equipo aragonés, y es que lo que es la CBZ, lo que por ese entonces era el antiguo CAI Zaragoza, evidentemente un club totalmente diferente a lo que aún es ahora, pues tiene 2 títulos. Es decir, que el baloncesto aragonés está, digamos, reflejado en lo que es el ranking de equipos con más títulos de Copa del Rey, ¿no? Ojalá pues pronto Casademón Zaragoza vuelva a disputar una Copa del Rey, porque la verdad es que es una semana muy bonita, ¿no? Para todos. Las chicas, pues bueno, hay que decir que la semana pasada, como todos sabréis, pues dio la campanada, hizo un auténtico partidazo en cancha del actual campeón de la Euroliga, lo que es Praga, ganando allí y siendo la primera vez que un equipo aragonés de baloncesto gana la República Checa. Solo el Real Zaragoza ya hace ya muchos años consiguió una victoria allí en tierras checas y se convierte en el segundo equipo aragonés que consigue una victoria, primero en baloncesto, una victoria en la República Checa, ¿no? Aparte, pues los números de Casademón Zaragoza siguen siendo espectaculares. Firma ya en lo que va de temporada 30 victorias oficiales entre Supercopa, Euroliga y Liga Femenina. 30 victorias en 39 partidos. Desde luego este año puede batir récords de victorias en su aún corta vida. Por terminar, un dato de CD Cuarte. La semana pasada hablé de JC Marcos, vuelvo a decirlo, ya son 2 de 2 las victorias del equipo del Cuarte en tercera C, lo que corta esa racha de varias derrotas consecutivas. Esta semana, sin duda, los ojos van a estar todos en el Príncipe Felipe. El miércoles el trascendental partido que el equipo de Carlos Cantero, que todos queremos que haga historia, consiga su clasificación para la Final Six. Bueno, pues pasamos con Peñas Huesca, que nos da la nota de alegría, por lo menos en esta segunda federación, en la que gana. Es verdad que contra un rival que en principio no debería de haberlo puesto difícil, como era Molina Basket, pero bueno, pues es una liga en la que se puede ganar y perder contra casi todos. 69-76, bien en líneas generales, salvo el tercer cuarto, que sí que Molina Basket cogió una ligerita ventaja, pero el resto del partido, ligerita ventaja porque ganó el cuarto, pero el resto, los otros 3 cuartos, además con cierta holgura, Huesca muy por encima de Molina Basket, haciendo gala evidentemente de su superioridad. Héctor Figueroa, 27 puntos en 25 minutos, con un 25 de valoración espectacular.
Y bueno, pues ¿qué me contáis? ¿Qué me contáis? ¿Qué me queréis contar de Huesca? Que además consolida un poco, ¿no? Es verdad que no termina de coger la dinámica de la victoria y que gana uno, pierde otro, gana uno, pierde otro, pero bueno, entre tanto no sale de esa sexta, séptima plaza, le garantiza de alguna manera, por lo menos, Yo creo que lo importante es no descolgarse de ahí, ¿no? A pesar de todo lo que le ha pasado, ya lo hemos comentado en programas pasados, pues Huesca sigue estando en zona de playoff, más o menos consolidado, 11 puntos, el primero lleva 14, el octavo lleva 9, bueno, no están, o sea, no están perdiendo el tren, ¿no? Ni mucho menos. Y al final los playoffs, visto cómo está la competición de Igualada, que el primero puede perder con el décimo perfectamente, pues yo creo que lo importante es estar ahí. Luego ya se verán qué pasa, ya se verá qué pasa en los cruces. Evidentemente, los equipos de arriba siempre pues tienen algo más de potencial, ¿no? Con no perder el tren, yo creo que Huesca este año, en lo que es liga regular, más que suficiente, porque no han tenido demasiados problemas, ¿no? Eso es, con todo lo que han tenido, o sea, bastante bien están clasificados. Así que hablamos a principio de temporada de que iban a estar arriba, pero claro, es que luego empezaron a venir entradas, salidas, o salidas, entradas, salidas, entradas, y al final es todo un poco locura que hace que al final el baloncesto al final se ve contagiado de todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, bueno, yo creo que Huesca con todo esto está en una posición muy, muy decente. Y si sigue, si ya deja de haber movimientos y hay un poco de estabilidad, bueno, pues es crecer como grupo y como equipo para llegar al playoff bien afinados. Y ahí ya poder dar alguna sorpresa. Sí, quiero decir que posiblemente este año quedar cuarto o quedar sexto pues tampoco tenga de mayor trascendencia, Sí, ¿no? sí. Próximo partido para Huesca, Gandía, cuarto clasificado. Es verdad que ganara. Claro, es que el problema, por decirlo de alguna manera, es que Spanish Basket Academy, Huesca y Giria están los tres con 11 victorias y sin embargo los cuatro primeros, San Antonio, Castelló, Albacete y Gandía, están con 14. Es decir, hay 3 victorias ahí, más Basket Averas, que van a hacer muy complicado estar dentro de los 4 primeros. Pero precisamente Gandía es uno de los que están allá arriba, próximo rival y en casa para Huesca La Magia, que debería ahora ya empezar a pensar en encadenar victorias consecutivas y no ir cayendo, especialmente otra vez contra lo que podría ser un rival absolutamente directo. Sí. Bien, yo insisto, que no me da la sensación de que haya tanta diferencia entre los que llevan 14 puntos o los que llevan 11. Es un tema más del momento, ¿no? Si te pillan, y más en los playoffs, ¿no? Que realmente te la juegas todo en 2 partidos. Bueno, tienen que llegar en el mejor de sus sensaciones y estado de forma a los playoffs, porque van a entrar, eso yo lo veo clarísimo. Insisto, yo es que no les veo tanta diferencia, no lo veo tan relevante, más allá de factores campo, etcétera, que eso sí que puede condicionar algo. Y al hilo de lo que dices, también que pueda que no haya tanta diferencia, entramos ya con CBZ, cae contra Spanish Basketball Academy en Madrid, en la sede de Spanish Basketball Academy, otra vez en la prórroga, con una prórroga bastante mala, hay que decirlo, no podemos salvarlo, pero es que llevamos muchos partidos de CBZ perdiendo por la mínima, perdiendo en la prórroga, que a poco que se hubiera girado la moneda del lado de CBZ, podríamos estar tranquilamente cuartos, quintos, sin ningún problema. Llevamos 8 victorias, mínimo, otras 2 o 3 seguro, para estar tranquilamente en puestos de copa o en puestos de playoff. Estarías casi como Huesca, a una victoria de Huesca, con 10 victorias. Que es una puta que dice, sí, me queda ahí a punto, pero claro, es que si siempre sale en cruz, pues al final no logras pasar al siguiente vagón de equipos. Y sí que habría que intentar que saliese ya cara. Al final, por pura estadística, al final tiene que salir cara ya, ¿sabes? En esos finales tan apretados.
El partido anterior de aquí en Zaragoza salió cara. Lo que pasa es que, claro, hemos tenido muchos cercanos, ¿no? Y da mucha rabia, joder, es una pena, porque podríamos estar, como decís, en playoff y lo que comentábamos antes de la situación de Huesca es perfectamente aplicable, igual, de forma, pues, que no queda otro remedio, ¿no? Que más que verlo así, con CBZ, es decir, si CBZ se lograra meter en playoffs, yo creo que le ha plantado cara a prácticamente todos los equipos de la competición. ¿Qué pasa? Que si no llegas, pues no llegas y te estás quedando muy cerca por a veces incluso una jugada, ¿no? Creo que este sábado, ¿no? Tuvo Zao la última jugada, se salió de dentro, le hicieron falta, no la pitaron, pues prórroga. Pues bueno, si hubiera entrado la bola, pues ya estabas, ¿no? Estarías ahí con 9 victorias, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ahora están con 8. Y empatado con Getafe. Bueno, a ver, estás con 8, que no estás. O sea, todavía tienes opciones de poder entrar en playoff, pero. Bueno. Sí, no, hombre, y sobre todo porque CBZ ahora tiene un calendario que le viene mucho más sencillo. Próximo partido de CBZ es Salou, pero además, más que, o sea, antes de pasar al siguiente partido, quería hacer simplemente ver con vosotros fíjate, las anotaciones, por ejemplo, de CBZ. Se ha perdido, porque se ha perdido y ya está, ¿no? Pero fijaros, 5 jugadores por encima de 10 puntos, otros 2 jugadores con 9, anotando todos ellos, y sin embargo, Spanish Basketball Academy, un jugador con 30, otro jugador con 20, otro con 21 y otros 3 jugadores con 0 puntos. Bueno, uno que juega 43 minutos. 43 minutos de 45 jugando Simunovic, es verdad que cogió todos los rebotes y uno más, pero 43 minutos. Ojo, Alvarado 39 minutos, con un 22 de valoración y otra vez 12 asistencias. O sea, ojo con Alvarado, que partido a partido es de los jugadores que pueden parecer que pasan desapercibidos, es de los que no hacen unos grandes números, ni tienen unas anotaciones tremendas y tal, que a veces incluso, es decir, habría que pedirle a Alvarado que penetre un poco más. Fíjate, 0 de 0 en tiros de 2. Y es verdad que es un base que genera mucho juego, pero es verdad que reparte mucho juego. Y quizá a veces le echo yo, en falta un poco de, no sé, de que sea un poco, de que sujete más la pelota el mismo o que penetra canasta el mismo, que a veces... Bueno, pues son jugadores que su objetivo es que el club, que el equipo funcione bien. No son egoístas, tampoco tienen mucho ya más que demostrar Alvarado, quiero decir. No, ni mucho menos. Claro. Una trayectoria muy dilatada ya. Claro, entonces, otra cosa son jugadores nuevos que tienen su proyección, sus expectativas y tienen que dar unos números, ¿no? Pues no creo que sea el caso de Alvarado, porque ya lo ha dado. Entonces, bueno, pues él lo ve de otra manera, ¿no? Me da la sensación, yo por lo que le veo, no porque haya hablado con él de nada, porque no he hablado nunca con él. Pero sí que es cierto que son jugadores que te pueden ayudar mucho a que el equipo funcione. Y es una de las claves para mí, o sea, más allá de todos los problemas que ha habido de salidas de jugadores, entradas de nuevos, lesiones, y que eso te trastoca, que pasa en todos los equipos, que vamos a decir a Huesca, ¿no? Pues estos jugadores dan estabilidad, o un Guille Colón que, pues vale, a lo mejor llega a este partido y te mete 6 puntos con 0 de 3, pero el anterior te salva el partido con sus triples, ¿no? Bueno, pues son jugadores que trabajan para que el equipo vaya adelante. No tienen ninguna expectativa de llegar a ACB a estas alturas de la vida. O sea que van a pasárselo bien y que el equipo vaya adelante. Son jugadores que aportan al equipo lo que el equipo necesita que aporte. El día que toca meter, el día que toca dirigir, son veteranos y, como dices, ya saben lo que hay. Saben que ya no van a ir más hacia arriba por temas de edad, y que están aquí pues disfrutando del básquet y ayudando en lo que ellos saben hacer. Efectivamente, o Gatel, lo que comentabais de las minutas de los 43 minutos, joder, es que parece la ACB del 89, joder. Ostras. Que jugaban 7 jugadores, que había 3 que jugaban 40 minutos. El resto, Sí, es bestial jugar 43 minutos. 43. Madre mía, es que a mí me haces correr 43 minutos y no... Es que juegan con 9 jugadores, de los cuales
3, habiendo prórroga, juegan entre 12 y 14 minutos. El resto todos 30 y pico, 40. O sea, Sí, bueno, sí, hay sí. uno con 22. Tremendo. Bueno, pues no sé, será un escaparate, me imagino. Tiene toda la pinta, ¿no? Yo creo que hicimos la pregunta por ahí. No recuerdo a quién fue, si este equipo estaba diseñado por representantes, ¿no? De Por alguna jugadores. agencia, sí, sí. Sí, por Sí. alguna agencia. No nos llegaron a confirmar nada ni desmentir, pero da toda la sensación, ¿no? Que esas minutadas. Sí, para Sí, hacer pero además los números y fichar el año que viene por un primera FED. da la sensación precisamente con Seminovic, con el serbio que jugó los 43 minutos, da la sensación de que es que se había quedado sin equipo porque viene de jugar en Lep Oro, estuvo con Básquet Coruña, con Lima Coruña en el 22, en el 23 con Forza Lleida y el año pasado estuvo con Tizona y se ha quedado ahora sin equipo y se ha venido aquí, ¿no? Entonces parece que es como el hueco que tienen ahí los jugadores cuando salen de la primera FEB, de la Leporo, y se quedan ahí sin equipo hasta que vuelven a tener algún equipo, porque este chico tiene calidad para jugar. No sé si en oro muchos minutos o no, pero vamos, desde luego su trayectoria había sido esa. Bueno, y pasando a tercera FEB, quitando a Cuarte, Víctor, ¿cómo estáis en Cuarte? Vaya pasada. Bueno, pues parece que va otra vez todo para arriba. A ver, ha Sí, habido pero cambios. Pues ya, os van a ya, subir el impuesto de matriculación, ¿eh? ya eso lo cometemos. Ha cambiado el entrenador, que ya está JC, como ya hablamos, esta semana han llegado 2 jugadores, encima han hecho un partidazo los 2. Entonces, a ver, quedan, estaba mirando ahora, son 26 jornadas, vamos por la 19, quedan 7 jornadas todavía para seguir escalando un poquito. Pero bueno, lo que a principio de año, es que este año cuarta ha sido un poco como una montaña rusa. A principio de año en la Copa parecía un equipo hecho y diseñado para ir a por cotas bastante altas. Hubo el cambio de entrenador que se fue Robert, eh, pero bueno, se aguantó un poquito, empezó a haber lesiones, se quedaron con la plantilla muy justa, al final no era aguantable, se empezaron a perder. Jugadores van, jugadores vienen, pues un poco como Huesca, como CBZ, es que ha habido una cantidad de cambios tremenda y a ver si se encuentra la estabilidad necesaria para que el equipo vaya para arriba. Hablando antes de las minutadas, Marcos Portalez otra vez 35 minutos, o 36, Sí, 35 con 56 para hacer un 22 de valoración también, igual que Díaz del Valle, que también jugó una minutada, 33 minutos y también 22 de valoración. 19 puntos, además. Sí, creo que Díaz del Valle y Young, que también jugó 30, eran los 2 nuevos. Sí. Han pegado bastante buen partido los 2. Pero Y de momento parece que encontrando la tecla JC. Sí. Por lo menos, 2 de 2 y bueno, Menorca, bueno, tampoco es que fuera el... No son los Lakers, ¿no? Pero No son los Lakers. Bueno, que hay que ganar. O sea. Pero hay que ganar, efectivamente. O sea, son partidos que al final, como te vayas dejando... A ver, bueno, Menorca es cuarto en la clasificación, pero como te vayas dejando muchos partidos, al final puede que acabes sufriendo. Es verdad que Andras y Quart no van a saltar las últimas plazas y prácticamente Quart está salvado ya y no va a sufrir por la permanencia, pero durante un tiempo... No va a sufrir seguro. Sí, durante un tiempo había miedo, ¿eh? Justo antes de estas 2 victorias, la verdad que las sensaciones no eran buenas. Pero bueno, ya han logrado cambiar un poquito la cara y ahora ya, o sea, para abajo sería un sorpresón que descendiera a cuarto, pero sorpresón gordo. Ahora este equipo tiene que ir para arriba. No, porque además yo creo que ni siquiera la Muela va a caer en el pozo y eso que lleva 2 victorias menos. Próximo partido de Cuarte contra Universidad de Vic, segundo clasificado, 15 victorias, 4 derrotas. Próximo rival de la Muela, que jugará en casa la Muela contra Esparraguera, que va más o menos bastante parejo con Cuarte de Huelva, con las mismas victorias y las mismas derrotas. Eso en el grupo B. En el grupo C decíamos antes que 2 derrotas de los 2 partidos. Barbastro cae en casa 71-78. No nos tiene muy acostumbrados a las derrotas, Barbastro. Pero bueno, está en una situación...
Han jugado contra los dos primeros, tanto Barbastro como la Puebla han jugado contra los dos primeros. Pero vamos, Sí, sí. Barbastro no va a pasar problemas tampoco. No, y Barbastro, no, seguro. Y perdiendo contra Molerusa de 7, 71-78, que es Sí. el primero que ha perdido 2 partidos Sí, en sí. toda la liga, o sea, Sí. sí. Bueno, Barbastro tiene los deberes bastante avanzados, o sea, para el sobresaliente. El que no los tiene tan avanzados al Finden, No. último clasificado, este sí que lo va a pasar mal, pero mal. Perdió contra Tarragona, también es verdad, segundo clasificado de la liga, 16 victorias, 3 derrotas, pero claro, es que al Finden lleva 2 victorias de 19 partidos. Es que está a 5 partidos de la salvación y quedan 7 jornadas. 7, efectivamente. No tiene ninguna buena pinta. Próximo partido Roser, que es uno de los que precisamente marcan la salvación. Si quiere al fin de mantener la categoría, tiene que empezar el próximo Sí. día 28, creo que es, ¿no? El 28. Sí. Voy a mirar. Sí, el 28 de febrero tiene que empezar ya a ganar sí o sí, porque no le queda otra, ¿eh? No sé Hemos si le va a jugado en dar tiempo, casa. o sea, lo veo muy difícil porque ya no es que ganes tú todo, es que tienen que ponerlos delante mucho también. Sí. Lo Es tiene. que la verdad, o sea, está casi imposible la salvación ya. Muy complicado, sí, señor. Sí. Bueno, ahora 39 minutos, no nos hemos ido demasiado y eso que teníamos a 2 invitados y teníamos el análisis del partido de mañana, que más que análisis ha sido una terapia grupal. Pero bueno, Sí, señor. nunca está de más, ¿eh? Sí. Bueno, mañana nos veremos todos y todas por el Felipe. Espero que además nos veamos este fin de semana por allí por los... Bueno, yo el domingo hay algo que no hemos dicho, ya no sé si habrá mucha gente viéndonos, pero mañana hay recibimiento. Lo ha organizado Hinchas de Ons y ya sabéis 6, que ¿verdad? las cositas que hace Hinchas siempre nos apetece sumarnos y comentarlo, en la medida en la que podamos tener más o menos audiencia, pero siempre nos gusta sumarnos a sus iniciativas. Y luego además, el sábado, yo estaré por Donosti también, me voy a ver a las chicas. Así que, a ver a las chicas y a comer un chuletón. Eso te iba a decir, digo. Algo caerá, ¿no? Algo caerá. A ver qué va a pasar. No vamos a ir a pasar penas, claro. Así que no nos veremos este fin de semana porque yo me voy, pero bueno, me pierdo el Peñas, me apetece ir a ver al Peñas y CBZ creo que juega en casa también, pero bueno, ya me contaréis. Chicos, buenas noches. Que vaya bien. Mañana nos vemos y a todas y todos disfrutar mañana del partido, bien sea en la tele o bien sea en directo, pero sobre todo animemos a las chicas que lo merecen y merecen un pabellón lleno y que Zaragoza, pase lo que pase mañana, les demuestre que está con ellas y que por encima de todo han hecho ya historia. Chicas, chicos, buenas noches, gracias por estar ahí. Espero que os haya Buenas noches. Chao, buenas noches, chao. Chao. Chao.